Hola, bienvenido, bienvenida, qué bueno encontrarte de nuevo por acá. Mi nombre es Tomás Berlín y esto es Teología en Camino. Hoy me gustaría que reflexionemos un poco en torno al tema del mal. Esta es una de las grandes preguntas que aqueja a la humanidad desde los orígenes y especialmente desde los inicios de la fe. ¿Cómo es posible sostener la fe en un Dios todopoderoso y bueno frente a todos los males y sufrimientos que nos toca padecer? En el fondo, la pregunta es ¿por qué existe el mal? ¿Qué es eso que genera y causa nuestro sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad, los desastres y el mal en el hombre? Esto no es solamente una pregunta teórica, es el grito de una humanidad herida. En los próximos minutos no vamos a ofrecer ninguna respuesta sencilla. Vamos a establecer horizontes de sentido, puntos de partida para seguir reflexionando nuestra existencia y nuestra relación con Dios y con los demás. Una de las respuestas más influyentes al tema del mal la ofrece San Agustín de Hipona. Argumenta que Dios, al ser perfecto, no puede ser origen del mal, ya que el mal no sería una cosa o una sustancia. Al contrario, para Agustín, el mal es la ausencia de bien, y al igual que la oscuridad es la ausencia de luz, o el frío la ausencia de calor, el mal responde a esta falta, a esta carencia de bien. Esto de alguna manera se acerca a lo que después vamos a entender por el pecado original. El pecado original no fue comer una manzana, sino el alejamiento de la humanidad respecto de Dios. Esto es muy interesante porque de alguna manera le quita poder al mal y le da más entidad al bien. Todo lo que existe existe en Dios y por él ser bueno, todo lo existente también es bueno en determinada medida. Esto nos da a entender que mientras estamos en vida hay una pizca, aunque sea, de bondad presente en nosotros. Esto es un punto importante para reflexionar respecto de si existen las personas malas o no. ¿Qué pensás al respecto? Te leo en los comentarios. Entonces, si Dios no creó el mal, ¿de dónde viene el mal? Bueno, la respuesta sería que el mal proviene del libre albedrío. Dios nos ama tanto que nos creó libres. Y como nos creó libres, no puede imponernos amarlo a Él. Por ende, tenemos que descubrirlo, conocerlo y amarlo voluntariamente. Hay una frase muy linda que me gusta mucho, que dice: Dios nos hizo tan libres que podemos rechazarlo. La fuente de bien, la fuente originaria, la fuente de vida, nos creó tan libres que podemos darle la espalda. Y esa es la primera muestra de amor más grande que Dios tuvo con nosotros. La segunda es la entrega de su Hijo en favor nuestro. Por ende, el mal no sería sino una especie de consecuencia o producto de esa libertad que Dios pone en nuestras manos. Es la consecuencia de no elegirlo. En sí mismo, el mal entonces se define para nosotros por la vía negativa. Podríamos decir, dicho muy simplificadamente, el mal no es Dios. El mal se define como los estratos de lejanía que uno puede experimentar respecto de la presencia de Dios. Por ende, el mal no sería una entidad, no es que hay una especie de guerra o lucha entre Dios y un ser maligno, sino que Dios es la fuente de poder y como consecuencia de esa libertad aparece la posibilidad, que no estaba antes, de rechazar a Dios. En el fondo, ahí aparece toda una problemática respecto de si el ser humano pierde su identidad al alejarse de Dios y darle la espalda a su creador y acercarse a otras tendencias tal vez que desfiguran este origen primario o fundamental en Dios. Ahora, estamos centrados en un tipo de mal que son los actos. Pero ¿qué pasaría si hablamos de los males como por ejemplo un fenómeno climático, un terremoto, un tsunami? ¿Qué sucede con la intervención de Dios o el lugar de Dios en este tipo de males? En este sentido, habría que decir que Dios no actúa en la realidad como causa segunda o causa instrumental, es decir, Él no interviene directamente en el devenir histórico, sino que actúa como causa primera, es decir, como causa creadora u originadora de todo lo creado. Por eso decimos que todo lo que existe en Dios, pero Dios no interviene en el devenir histórico, en el devenir temporal. La historia, la naturaleza, tiene sus propios ciclos y hay veces que esos ciclos atentan contra, nuestra existencia. Esto no quiere decir que diversos acontecimientos climáticos no puedan ser interpretados a la luz de la fe. Podemos decir, leerlos bajo un significado creyente, descubrir la presencia del designio de Dios en acontecimientos o fenómenos, por ejemplo, climáticos que pasan a nuestro alrededor.
Por ejemplo, cuando hablamos del pueblo de Israel y vamos a la Biblia y nos encontramos con el Éxodo, nos vamos a dar cuenta que hay muchos acontecimientos, fenómenos climáticos, interpretados a la luz de un pueblo creyente, donde a pesar de ser acontecimientos que ponen en juego a una civilización, se leen bajo los ojos de quienes creen en la presencia de un Dios que quiere liberar. Una perspectiva muy interesante sobre el mal es la que aparece en el libro de Job, quien no recibe una explicación lógica acerca de los males y de los sufrimientos, y al final de su vida se encuentra con una revelación respecto de la soberanía de Dios. Al final, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es una cosa muy extraña lo que le sucede a Job, y esto me ayuda a hablar de un tema a veces difícil de explicar. Uno de los peligros que tenemos como humanidad es asignarle al mal un sentido. En este caso, una lógica. Seguramente alguna vez dijiste o escuchaste esta expresión: gracias a Dios viví este mal del cual yo pude crecer. Es decir, se le atribuye al mal un significado. O peor aún, se lo considera como pruebas enviadas de Dios para fortalecer nuestra fe o bueno, lo que sea. El peligro de estas concepciones es creer que Dios nos educa enviándonos males. Y entonces, detrás de ese mal hay un sentido. Esto es un verdadero riesgo, ya que le estamos asignando al sinsentido un significado. Para hablar del sinsentido tenemos que profundizar en la noción de absurdo. A su vez tenemos que profundizar en la noción de misterio. Cuando hablamos de misterio, estamos hablando de una realidad que permanece oculta, pero que posee un conocimiento. Por ejemplo, cuando vamos a ver o vemos una película o una serie de misterio, lo que estamos esperando es que al final de la serie o de la película se manifieste o se revele el conocimiento que está detrás de todo lo que nos toca ver. Por ejemplo, en una película de un crimen. ¿Quién es el autor de este crimen? El absurdo en un policial sería que el autor de ese crimen no exista. El absurdo es aquello que no es capaz de sostener una tensión y que se nos presenta sin un significado alguno. Desde la concepción del libro de Job, el mal es un absurdo. Es decir, no tiene un sentido, no tiene un significado. No está Dios detrás del mal que le acontece a Job. Muchos de nosotros podemos identificarnos con Job, y mismo también Dios, en su Hijo, quiso identificarse con este personaje, cargando sobre sus hombros el mal de toda la humanidad. Lo importante es entender que al final Job recibe esta revelación, de donde se desprende que Dios no es autor de todos los males, sino que en realidad Dios es aquel que le permite la firmeza a través de esos males. Por ende, lo adecuado sería decir: no es que Dios me mandó un mal del cual yo pude crecer o desarrollarme, sino que Dios estuvo presente a pesar de todos los males que yo tuve que padecer y vivir, y eso fue la fuente de mi firmeza y de mi crecimiento. Es decir, no es el mal lo que me ayuda a crecer, sino el bien, que a pesar del mal está presente, que nunca pierde lugar ante el mal y que me ayuda a seguir creciendo y a desarrollándome y a superarme. Es interesante la idea de que a pesar de todos los males que podamos vivir, siempre va a haber una pequeña porción, aunque sea, que por ahí no la podemos ver, de bien, que debemos descubrir. Nuestra vista, nuestros sentidos tienen que estar alertas a ese bien que se hace presente en medio del mal, porque ese bien es ocasión de esperanza. Y la esperanza es aquello que puede derribar, dejar caer las mentiras y el sinsentido del mal. Por último, y algo muy interesante, es que muchos dicen: bueno, no puede existir Dios si existe el mal, porque si Dios es todo bien, no puede ser que exista el mal en el mundo. Bueno, la cruz es el acontecimiento donde Dios se muestra no como autor y no ajeno, es decir, solo Dios es capaz de sostener en sí mismo esa tensión. Dios no es autor del mal y Dios no es ajeno al mal, es decir, Dios es aquel que puede sostener en sí mismo todos los males del mundo ocasionados por el rechazo de la humanidad a Dios y ofrecer una ventana hacia la salvación. Es decir, Dios mismo en la cruz nos dice: yo entiendo lo que vivís, no soy ajeno a tus sufrimientos, yo pasé por ahí, yo conozco esos males, pero fíjate que en el medio de los males yo estoy sosteniendo tu vida con la cruz. Esa presencia de Dios que nada la derriba, que nada la tira abajo, que nada la derrumba, hoy te dice a vos: yo estoy presente, búscame, porque yo soy el bien que en el medio de este mal
te va a sacar adelante. Espero que este video te haya ayudado a profundizar sobre la idea del mal y a seguir pensando sobre tu identidad, tu persona y tu relación con Dios. Me encantaría leer tus comentarios, tus reflexiones, tus preguntas. Conversemos por ese medio. Te mando un saludo y nos vemos la próxima. Adiós.